y amigos Coparmex. Cuando escuchas la palabra SAT o Hacienda, ¿qué viene a tu mente? Obligaciones, cumplimiento, visitas. Justo vamos a abordar esta última palabra. ¿Qué hacer cuando el SAT te llega a tu puerta? Para decirnos cómo reaccionar, nos acompaña un socio que actualmente es doctorante en ciencias de lo fiscal. Además, cuenta con una maestría en Derecho Administrativo y graduado con honores en la licenciatura de Derecho por la Universidad Autónoma de México. Es asesor independiente en materia fiscal, área de la cual él es experto. Incluso ha tenido diversos trabajos que le han permitido aumentar ese grado de expertise y que permite que el día de hoy nos hable de un tema muy interesante. Él trabajó hace ya un tiempo en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y pues sin más presentaciones, le doy la bienvenida a Marcos Gutiérrez. Bienvenido, Marcos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Angélica. Un placer. Pues estamos encantados de estar aquí. Eres un socio muy activo y además experto en el tema fiscal. Por lo tanto, platícame la primera duda que muchos hemos expresado. ¿Cuándo y por qué puede llegar una visita del SAT a nuestra empresa? Claro que sí, con todo gusto. Mira, básicamente la autoridad te puede revisar por dos razones. Una es porque caigas en un supuesto dentro de la planeación propiamente que tiene la autoridad. Ellos tienen ciertos criterios de valoración de cuándo te van a revisar. Es decir, tipo de operaciones, en tu nivel de cumplimiento, la manera en que tu actividad tributaria se ha venido manejando. Y actualmente algo que es muy común es el tema de si tuviste alguna operación con alguna empresa que simuló operaciones y que la autoridad ya haya tenido como detectada, inclusive ella las haya clasificado dentro del programa del 69, que es una resolución en donde dice estas empresas realizaron operaciones simuladas y entonces todos aquellos que hayan tenido relaciones con ella, sí o sí, van a ser motivos de verificación. Entonces es un buen punto el que tengamos esto en cuenta, sobre todo para un poco de reflexión. Y el segundo punto es porque justamente cometes algunos errores administrativos en tu contabilidad y a lo mejor presentas, tú mismo generas que la autoridad te revise cuando presentas una declaración incorrecta, cuando haces correcciones más de una vez, cuando bajas el impuesto a pagar, entonces, o emites facturas con conceptos no razonables, y entonces, dependiendo de tu propia operación, puedes tú prender un foco amarillo para que la autoridad te revise. Y la pregunta que me hago es, ¿debemos preocuparnos o ocuparnos? No, mira, yo creo que más bien es ocuparnos. Finalmente, cuando somos empresarios, estamos sujetos a esto. Es como si yo entro al tema de los negocios, sí o sí tengo que pagar empleados, sí o sí tengo que pagar la luz, el agua o los gastos de mis activos, sí o sí tengo que pagar impuestos. Más bien creo que es un tema de tabú, de falsos mitos. En algún momento se vendió la idea de que si tenías una planeación fiscal, a partir de eso podías hacer mucho dinero y entonces la gente anda buscando cómo no pagar impuestos para generar más riqueza en el negocio. Eso es algo irreal, eso es una mentira. Eso solamente generaron burbujas que al reventar trajeron grandes problemas. Más bien es ocuparme, prevenir. Recuerden que la medicina preventiva siempre va a ser más barata que la correctiva y entonces ahorita estamos en un buen punto, sobre todo si no tienes una auditoría encima y si la tienes también es solamente cuestión de atenderla y de esta manera seguir avanzando para que no tengas algún conflicto con la autoridad, pero no es un tema de preocupación, más bien es un tema de atenderlo, verlo como otro proveedor, es decir, tengo que pagar la luz, el agua, tengo que pagar mis impuestos y entonces tengo que estar listo para cuando eso pase. Muy interesante, o sea, entonces hay que ocuparnos, hay que actuar de manera preventiva y pues mejor en lugar de ver cómo ahorramos impuestos, vamos a pensar estrategias para vender más y ser cuidadosos con esta área. Ahora como pues todo lo hacemos en todos los viernes, nos encantaría que nos des 3 consejos de qué tenemos que hacer cuando pues si llega esa visita, cómo reaccionar. Claro. Perfecto. Mira, el consejo número 1 es que el contribuyente tiene que voltear a ver sí o sí
a su equipo contable. No basta con que tengas un buen contador. A veces el contador lo único que hace, la parte técnica, es el registro de los ingresos, de los gastos y te dice cómo debes de pagar. Pero no solamente se queda en eso. Actualmente hay muchas obligaciones que conllevan el tema de la contabilidad, por ejemplo, el envío de la contabilidad electrónica, presentar las declaraciones en tiempo, enviar información razonable. Ya no puedes solamente presentar declaraciones en ceros, simulando que estás cumpliendo. Y entonces, sí o sí, si ya tienes una auditoría, voltear a ver tu equipo contable y decir cuál es el nivel. Si tienes operaciones, por ejemplo, de más de $1 millón, no puedes sustentarla en un contador al que tal vez le estés pagando honorarios de $500. Eso lo único que genera es un riesgo. Entonces, sí es ir a voltear a ver cuál es el poder, cuál es la fortaleza de mi equipo contable. Ese sería el número 1. El número 2 es que tienes que tener la historia real en tus manos. Nos ha pasado que a veces empresarios no tienen con certeza cuál es el nivel de ingresos y de gastos reales que tienen. Lo fían todo al contador, y entonces ahí hay un hueco en la parte administrativa que hay que tener mucha certeza. ¿Por qué? Porque la autoridad conoce perfectamente cuántos ingresos generamos en el año. A ella ya no se le va nada. Recuerden que ahora ya no hay cuentas fiscales y no fiscales. Todo es fiscalizable, tarjetas de crédito, tarjetas departamentales, transferencias de dinero. Entonces, el SAT conoce perfectamente cuánto ingreso obtuvimos. Luego, si tú como empresario, si tú como dueño de negocio no tienes claridad respecto de tus ingresos y tus gastos, ahí puedes tener un riesgo importante, porque la autoridad siempre va a tratar de quitar estos gastos para incrementar tu ingreso y que pagues más impuestos. Ese es el consejo número 2. Y el número 3, y no por ello menos importante, es que cuando tienes una auditoría, sí o sí deberías de contar con el apoyo de un experto, un abogado fiscalista que te acompañe en la auditoría. ¿Por qué? Porque el proceso de revisión contable no es un tema contable propiamente. Lo que se revisa es la contabilidad, pero los procesos, las etapas están sujetas a un proceso legal, y para eso el experto es el abogado, quien te va a ir dando consejos, quien te puede ir ayudando en la toma de decisiones durante la auditoría. Muchas veces, cuando se deja esto en los contadores solamente, ellos, como no conocen la parte legal, pueden cometer errores que cuando nos llegan los asuntos a nosotros ya para defenderte, encontramos que hay muchos errores que se pudieron haber evitado, y que al final un error dentro de un seguimiento de una auditoría se va a transformar en dinero. Obvio, dinero que el empresario, el dueño del negocio, es el que tendrá que afrontar. Entonces, la tercera recomendación, y que para mí es como vital, es: si tienes una auditoría, necesitas el acompañamiento de un experto legal en el tema fiscal. No basta que tu contador sea bueno, no basta que tu contador sea el hombre de la confianza en el que depositas tus números o tu operación. Sin el abogado, te digo, por experiencia pueden cometer muchos errores, y porque más la autoridad ya tiene mucha experiencia, se la sabe de todas, y va a buscar justamente a través de los contadores generar o plantar aspectos que el abogado te va a ayudar a contener, a prevenir y evidentemente a disminuir el riesgo si es necesario llegar incluso a un tema de defensa o juicio fiscal. Pues amigos, ya lo sabemos, hay que prepararnos. Marcos, tienes un podcast, si te parece bien, vamos a dejarlo en la descripción de este video para que puedan seguirte, escucharte, seguirnos preparando, porque justamente lo que nos va a ayudar a que no nos pongamos a temblar es estar prevenidos, estar informados y tener todo un equipo que nos pueda ayudar a, trabajar de manera adecuada en conjunto con Hacienda. Es nuestro socio comercial de alguna manera. Entonces, pues muy bien, Marcos, ¿algo más que quieras decirle a la familia Coparmex? Sí, cómo no, muchas gracias. Evidentemente que se suscriban al canal de Coparmex, en donde justamente van a poder ellos conocer más consejos relacionados con la gestión empresarial, y de alguna manera pues que sigan atentos a las publicaciones, a los trabajos que hacemos. La intención es que estén informados. Recuerden que en la manera que contamos más elementos de información podemos tomar mejores decisiones. Muy bien, ya escucharon a Marcos, suscríbanse al canal, pongan la alerta para que cuando haya un nuevo video les notifique, y pues denle me gusta. Que tengan un excelente día. Bye, bye. Chao.